Incremento del salario a los congresistas en Colombia provoca una fuerte polémica. Es totalmente inequitativo, o sea, no puede pensar uno que un salario mínimo esté en el valor que está y que los congresistas cada vez ganemos más. Es para mantenerles la posibilidad económica de no recibirle un peso a nadie y no corromperse. Los legisladores recibirán cerca de 2.014.000 pesos colombianos más para un aproximado mensual de 27.929.000 pesos, unos $9.500. Este aumento del cual han sido beneficiarios los congresistas corresponde a una conquista de los trabajadores, de los servidores públicos en su negociación colectiva con el gobierno nacional. Aunque el aumento fue decretado por el gobierno nacional, conforme a disposiciones legales, agremiaciones de trabajadores lo cuestionan al considerarlo exagerado frente al reajuste que recibió el salario mínimo para el año 2016. Esta es una medida que evidentemente lesiona, indigna que a los trabajadores de menores ingresos, en este caso los del salario mínimo, les hayan aumentado muy por debajo, primero de la inflación, y ahora nos damos cuenta que muy por debajo del aumento que le hacen a los congresistas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, las congresistas colombianas Paola Holguín, del Partido Centro Democrático, y Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, debaten sobre el controvertido aumento salarial decretado para senadores y representantes a la Cámara y explican por qué razón no prosperaron las iniciativas que han propuesto en el Congreso para congelar o reducir el sueldo de los parlamentarios. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el 7.77% de aumento que decretó el gobierno de Colombia para los salarios de los congresistas, aunque es una decisión ajustada a las normas que rigen los incrementos para los servidores públicos, genera un intenso debate nacional, un intenso debate en Colombia. La noticia: el reajuste, que es retroactivo, es decir, con vigencia desde enero de este año, representa para senadores y representantes a la Cámara un sueldo mensual cercano a los 28 millones de pesos, cantidad que representa alrededor de $9.500. El punto clave de esta noticia: mientras que el salario mínimo tuvo un incremento al iniciar este año, este 2016, de solo 45.000 pesos colombianos, el ingreso de los legisladores subió 45 veces esa cifra. En medio de la polémica que comparativos como estos generan en Colombia, las propuestas para que los salarios de los congresistas sean congelados o disminuidos vuelven a estar en el foco de atención. Más aún cuando el año pasado 2 iniciativas en ese sentido fueron archivadas. Este es el decreto 1056. Está fechado el pasado 27 de junio. Contiene la firma del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y en su primer artículo dice: a partir del 1 de enero del año 2016, la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en 7.77%. Ese porcentaje de 7.77 traduce un aumento en la cuenta de cobro de cada uno de los 267 congresistas de 2.014.000 pesos, con lo que su salario llegará a un total de 27.929.064 pesos, una suma que despierta indignación y rechazo en varios sectores de la nación, pero también polémica, teniendo en cuenta la delicada situación económica por la que atraviesa el país y contraria al mensaje de austeridad que ha venido promoviendo el gobierno colombiano. Que ahorren, que den ejemplo en materia de austeridad y que los viajes que hagan los hagan en clase económica. Sin embargo, es un aumento salarial que está amparado bajo la ley. El artículo 187 de la Constitución establece que el salario de los congresistas se reajustará cada año en proporción al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores públicos de la Administración Central. Es decir, que si a los empleados públicos se les aumentó el 7,77 de su salario, teniendo en cuenta una serie de variables, entre ellas la inflación, los congresistas, según esta ley, tienen el mismo derecho. Eso explica el por qué en 1991 los congresistas devengaban un total de 714.665 pesos y hoy devengan los mencionados 27.929.064 pesos.
Pero la comparación que más alarma a los colombianos es cuando se hace con el salario mínimo. Mientras que a los congresistas se les aumentó ese 7,77% en su salario, el incremento al salario mínimo fue tan solo del 7%, es decir, quedó en 689.454 pesos. Sí, es totalmente inequitativo. O sea, no puede pensar uno que un salario mínimo esté en el valor que está y que los congresistas cada vez ganemos más. Aunque el decreto está fechado del pasado 27 de junio, establece que la vigencia fiscal será desde el 1 de enero pasado. Esto quiere decir que a los legisladores se les deberá cancelar el aumento salarial de los 6 meses anteriores, por lo que en su cuenta recibirán una suma adicional cercana a los 12 millones de pesos. Con el reajuste salarial para los congresistas, habrá gastos adicionales al mes por una suma de 537.638.943 pesos, lo que significa que 6.451.667.316 pesos al año será el gasto destinado para pagarle a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. El 20 de julio, un grupo de congresistas radicará por segunda vez un proyecto de ley que propone reducir el salario de los legisladores de 40 salarios mínimos a máximo 30. No obstante, hay quienes defienden el polémico aumento salarial. Pero el sueldo de los congresistas es solo 6,5 y el resto es para mantenerles la posibilidad económica de no recibirle un peso a nadie y no corromperse. Muy bien, la polémica está planteada. Los invitamos a que participen del tema de hoy en el programa La Noche. ¿Qué opinan ustedes de ese incremento del 7,77% que ha decretado el gobierno colombiano para el salario de los congresistas? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a los invitados el día de hoy. Precisamente vamos a debatir esto con congresistas, las personas que directamente se van a ver beneficiados con ese jugoso aumento salarial. Saludo a Angélica Lozano, representante de la Cámara por el partido Alianza Verde. Fue una de las congresistas que en meses pasados presentó una iniciativa para que los salarios de los congresistas no tuvieran estos aumentos tan elevados. Representante, bienvenida al programa La Noche. Un gusto estar acá. Este es uno de los países más desiguales del mundo y queremos disminuir esa brecha, disminuir esa desigualdad. Por eso lo hicimos hace 10 meses con un proyecto de ley. Insistiremos el 20 de julio. Está con nosotros en Medellín, Colombia, Paola Holguín, congresista colombiana por el Partido Centro Democrático. Ella es senadora, es la autora del proyecto de ley que buscaba que el salario de los congresistas aumentara de manera proporcional y no con estas grandes cantidades de dinero que aumentó el día de hoy. Senadora, bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Muchas gracias. Un saludo, Jason, un saludo a la doctora Angélica, al doctor Yepes y a todos los televidentes a esta hora. Y está con nosotros, como usted lo ha dicho, senador, el representante de la Cámara, Arturo Yepes, hace parte del Partido Conservador, es presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Representante, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches a ustedes, a mis colegas del Congreso, a todos los colombianos. Este debate de esta noche servirá para ilustrar qué razones tuvo el constituyente del 91 para hacer esa disposición que hoy regula la asignación de los congresistas y que es de imperativo cumplimiento para el presidente de la República. Y si esas razones son justas o no, representante. Vamos a estar debatiendo eso y por esa razón lo hemos invitado desde ángulos opuestos. Quiero que nuestros televidentes conozcan la posición de cada uno de nuestros invitados frente a ese aumento salarial, porque son ellos los que se verán beneficiados de esos cerca de 28 millones de pesos mensuales que van a ganar, $9.500, para que nuestra audiencia en el continente americano entienda de qué cantidad de dinero estamos hablando. Representante, ¿cuál es su opinión? Es injusta la fórmula que trae el artículo 187 de la Constitución porque aleja, distancia dramáticamente a los servidores públicos en el Congreso, también a los magistrados, al fiscal, al procurador, al contralor, al defensor, porque es el mismo salario de los congresistas para ellos, lo distancia de la ciudadanía. Nuestro país está en el rebusque, con mucha dificultad se alcanza el salario mínimo. Nosotros presentamos un proyecto que elimina el 187, que trae esa fórmula de ajuste que terminó siendo injusta, y creamos en el artículo 150, agregamos una frase y es fijar en salarios mínimos
el salario de los congresistas, de tal forma que se actualice con el salario mínimo. Hoy en Colombia equivale a 40 salarios mínimos. El sueldo de los congresistas es muy alto realmente y es desproporcionado. Proponemos disminuirlo. Con otros 10 autores, 11 autores de distintos partidos, discutimos cómo disminuirlo, si a 25, 28, 30, y lo dejamos en 30 salarios mínimos, siendo un salario alto del nivel directivo equiparable al del sector privado, pero dando un paso sentido al disminuir el 25% del salario de los congresistas. Senadora Paola Holguín, ¿cuál es su opinión? Hay temas que, aunque sean legales, son inmorales. En un país con la pobreza y la dificultad que tiene Colombia, es inmoral este aumento salarial. Nosotros presentamos un proyecto de ley como bancada del Centro Democrático pidiendo que durante 4 años el salario de los congresistas creciera en pesos lo mismo que el salario mínimo. Si creció 45.000 pesos el salario mínimo, que suba 45.000 pesos el salario de los congresistas, no usando esa odiosa fórmula de porcentual, porque evidentemente porcentualmente es altísimo el aumento de los congresistas comparado con el de los colombianos, porque representa demasiados salarios mínimos. Mire, nosotros hicimos esta propuesta por varias razones. Por un tema de responsabilidad fiscal en un momento de dificultades económicas para el país, por un tema de ir acortando la brecha que hay en los salarios de los trabajadores colombianos y de los congresistas, porque es una manera también de empezar a enviar señales que generen más confianza de la ciudadanía. Es muy importante no solo lograr empezar a reducir la brecha, sino también que de verdad nos ganemos trabajando el salario que nos pagan, porque a este salario tan alto que termina siendo inmoral hay que sumarle la inasistencia, la incapacidad para ser cumplidos con la labor por la cual nos pagan todos los colombianos. Congresista del Partido Conservador, Arturo Yepes, ¿usted qué opina? ¿Es justo este aumento salarial? Naturalmente que le repugna a los colombianos si se toma como lo han venido presentando, pero hay muchas imprecisiones en la información que la gente tiene. La primera es que la asignación que un congresista recibe tiene 3 componentes. Sueldo, que es de verdad lo que le corresponde al congresista para lo que le provoque, para sus gastos personales, para su familia. Gastos de representación, que lo ha dicho suficientemente la Corte Constitucional, no es de libre disposición de quien lo recibe. Los gastos de representación, como su nombre lo dice, deben ser utilizados solo para promover la imagen institucional, en este caso del Congreso, bien sea de la Cámara, bien sea del Senado, y no le es dable al congresista o a cualquier funcionario que reciba gastos de representación invertir esos recursos en su lucro personal o en sus gastos de familia. Y finalmente, una prima especial de servicios que también tiene la filosofía de ser utilizada fundamentalmente para los gastos inherentes a esa otra faceta que el legislador tiene, y es que el legislador es político y por lo tanto tiene que desarrollar actividades que garanticen el fortalecimiento de su partido o el fortalecimiento de su imagen pública. Si a eso nos atenemos, el sueldo hoy de un congresista, pueden mostrarlo ustedes con la hoja de liquidación que les traje de la Cámara de Representantes, son 6.266.000 pesos. Que claro, es un sueldo alto, pero no es ni mucho menos estratosférico, es el sueldo que cualquier profesional especializado gana en cualquier ciudad del país. Otra cosa es que algunos colegas, que yo estoy seguro que no son la mayoría, no utilizan los gastos de representación o la prima especial de servicios con el objeto propuesto, y por eso lo que yo propongo es una cosa más sencilla, rendición de cuentas. Cada congresista, como lo hacen los ejecutivos del sector privado, debe recoger las facturas de en qué invierte los recursos que le son confiados no para su uso personal, sino para la difusión del Congreso o el crecimiento de su partido, y presentarlos oficialmente a la pagaduría para que sean auditados. ¿Usted no cree que en un país donde cerca del 50% de la gente
gana inclusive muchos de ellos menos de un salario mínimo, un país que enfrenta unas condiciones económicas no muy favorables, un país que tiene un Estado tan amplio, que gasta tanto dinero. ¿Usted no cree que 28 millones no es mucho dinero para cumplir con una función que en otros países prácticamente la cumplen sin cobrar ni un solo peso? 6.500.000 pesos no es mucho dinero. Le digo la cifra redonda, que finalmente son los 28 millones. Es que la cifra redonda no le pertenece al congresista. Pero igual se la gastan, congresista. Pero se lo gastan en actividades propias del Congreso. Miren, yo he visto actividades hermosas, por ejemplo, y me perdona que use su nombre, el doctor Germán Blanco, que fue presidente de la Cámara, mensualmente trae los concejales de los municipios más recónditos de Antioquia, con cargo a los gastos de representación, los aloja en un buen hotel en Bogotá, los lleva a los ministerios a que conozcan a los altos funcionarios del Estado, los lleva al Congreso, les ayuda a gestionar los proyectos de sus municipios. Para eso son los gastos de representación y no para invertirlos en paseos al extranjero o en comilonas. Aquí se trata de que pongamos la gente en cintura. Es que las leyes en Colombia han sido expedidas con un propósito, pero lamentablemente muchas veces no se cumplen. Aquí se trata de un incumplimiento de la reglamentación legal, de los gastos de representación y de la prima especial de servicios y no realmente de una remuneración de 28 millones de pesos. Representante Angélica, ¿usted qué opina de esos argumentos que entrega el representante? ¿Realmente se debe mantener esa cantidad de dinero? ¿Solamente, digamos, debe ponerse la mirada en lo que se la están gastando y quizás en esas primas adicionales que tiene el salario? Pues es una interpretación que no conocía estos argumentos de mi colega Yepes. Efectivamente, en el desprendible, ese es el nombre del rubro: prima de servicios, gastos de representación, pero en la práctica esto se consigna individualmente al congresista. No tiene no solo la rendición de cuentas, que si se hubiera aprobado la ley de transparencia en la Cámara sería un hecho, no solo para esto, sino para toda la gestión, sino que está concebida y paga para el uso y disfrute de los congresistas individualmente. Es inherente a nuestro trabajo ciertas actividades. Le doy un ejemplo. El lunes 4 de julio próximo son los 25 años de la Constitución. Yo voy a ir a Río Negro, a la tierra de la senadora Paola Holguín, donde se hará el homenaje a este aniversario. Pues yo pago el tiquete de mi bolsillo. No quiere decir que eso yo pueda decir que eso es de mis gastos de representación. Es inherente a mi actividad política, lo pago de mi propio bolsillo, ni más faltaba pues que la Corte me pague el pasaje, pero no me parece que esa interpretación sea correcta. Yo creo que sí tenemos un ingreso desproporcionado, muy alto, que cuando uno hace este oficio, todos viajamos, todos estamos en contacto con la ciudadanía, pero no quiere decir que se justifique un ingreso tan lejano a la ciudadanía. Por eso nosotros proponemos desde Alianza Verde disminuir el salario y que se aumente únicamente como el salario mínimo legal de cada año. Senadora Paola Holguín, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cree que el salario de los congresistas y ese aumento tan grande que tuvo y esa gran cantidad de dinero que ganan, de alguna manera se justifica para utilizar ese dinero en esa imagen institucional, en promover esa imagen institucional del trabajo político que hace cada legislador? Mire, hay varias cosas. La primera, el ciudadano colombiano no entiende esa minucia de qué es la prima, qué es el salario. A cada congresista le consignan casi 28 millones de pesos al mes. Eso es lo que nos consignan. No nos obligan a rendir cuentas absolutamente de qué hacemos con ese dinero. Yo entiendo, mire, nosotros que estamos todos los fines de semana recorriendo las subregiones, lo hacemos con nuestros recursos, pero es un tema de inmoralidad, así sea legal. Es que este es un país con muchas dificultades económicas. Este es un país donde la mayoría de los colombianos tiene ingresos muy bajos. Entonces, por más explicaciones que nosotros demos, aquí lo cierto es que nos consignan casi 28 millones. Legal, sí, inmoral también. Lo cierto es que no tenemos que rendir cuentas a los colombianos sobre qué hacemos con esa plata. Y la otra cosa que me parece muy grave, mire, la ley quinta establece unas deducciones por inasistencia al Congreso. Yo no conozco hasta ahora, en los 2 años que llevo, a nadie que le hayan descontado el dinero por no ir. Entonces, aquí yo creo que el debate tiene que ser
muy de fondo en estos temas, porque es que recordemos que el Congreso es una de las entidades más desprestigiadas, una de las instituciones más desprestigiadas del país. ¿Cómo recuperar la credibilidad de la ciudadanía cuando pasan cosas como estas? ¿Cómo recuperar la confianza en la ciudadanía cuando tenemos salarios tan elevados, así sea por primas o por el desarrollo de las funciones propias de nuestro trabajo, mientras los colombianos ganan muchísimo menos y tienen que trabajar mucho más? Porque la verdad, y todos lo sabemos y no lo podemos negar, nosotros en el Congreso oficialmente estamos 2 o 3 días a la semana. El resto del tiempo hacemos mucho trabajo en las regiones, que es muy importante, pero yo sí creo que hay que ser mucho más serios en la rendición de cuentas. Yo creo que es un tema de responsabilidad fiscal, tratar de disminuir la brecha salarial, y el 20 de julio nuestra bancada va a insistir con ese proyecto para que suba en pesos exactamente lo mismo que le sube a un colombiano el salario mínimo. Si sube 45.000, pues que a nosotros nos suba 45.000, ni un peso más. Pues vamos a ver un informe a propósito de lo que están planteando los congresistas que hemos invitado el día de hoy. El aumento del salario de los congresistas en Colombia no cayó bien en algunos sectores de la sociedad, en especial dentro del grupo de cerca de 2 millones de ciudadanos que devengan mensualmente un salario mínimo. Salimos a las calles, les preguntamos a algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron. Ellos no hacen nada, ellos simplemente trabajan 2 o 3 veces en la semana y el resto del tiempo no hacen nada. Y si les pagan 28 millones de pesos prácticamente ahorita que les va a caer el sueldo, o sea, es injusto para la sociedad. No es justo para que se ganen lo que les están pagando a ellos. Más bien ellos deberían pelear por subirle el sueldo a nosotros los que trabajamos, estudiamos, tenemos que responsabilidades, todo eso. Que ganamos apenas 600.000, en mi caso 400.000 mensuales, que me toca hacerlo alcanzar para el estudio y para las necesidades en la casa. La polémica por el incremento del salario de los congresistas colombianos no cesa, y mucho menos entre el ciudadano de a pie que cuestiona por qué el gobierno no incrementó el salario mínimo con base en la inflación, pero sí lo hizo para los legisladores. Estamos hablando del Congreso, que le permite al gobierno aprobar sus proyectos de ley y que pues de alguna manera tiene una capacidad de negociación muy superior a la que tenemos el común y corriente de los colombianos. Y es que las cifras hablan por sí solas, y aún más cuando se hace una comparación entre el sueldo de los congresistas y un empleado común en Colombia. Mientras que en este país un guarda de seguridad vive mensualmente con un salario mínimo actual que equivale a 689.454 pesos, un tecnólogo devenga en promedio un salario de 1.500.000 pesos, un profesional 2 millones de pesos, una persona con especialización 3 millones de pesos, un profesional con doctorado 6 millones de pesos y un congresista devenga un salario de 27.929.064 pesos. Y el panorama es aún más desalentador si se tiene en cuenta que en los últimos años el salario mínimo de los millones de trabajadores colombianos ha crecido en un escaso promedio del 1,5% anual. Las reacciones en rechazo a este reajuste salarial de los legisladores llegan de diferentes puntos, en especial entre los sindicatos laborales, quienes piden que se revise el aumento al salario mínimo. Esta es una medida que evidentemente lesiona, indigna que a los trabajadores de menores ingresos, en este caso los del salario mínimo, les hayan aumentado muy por debajo, primero de la inflación, y ahora nos damos cuenta que muy por debajo del aumento que le hacen a los congresistas. Así las cosas, en este 2016 el gobierno autorizó para el colombiano común un incremento del salario mínimo del 7%, lo que equivale a 45.014 pesos. Pero para los congresistas, esta semana el gobierno autorizó un aumento de 7,77%, lo que significa un alza de 2.014.000 pesos. Esto quiere decir que en dinero, el salario de los legisladores subió 45 veces más que el de los trabajadores que ganan el mínimo.